Amados hermanos, permítanme saludarlos a todos y cada uno de ustedes nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, que el Señor permite poder estar predicando de su palabra, aún sabiendo, amados hermanos, que de una manera u otra pasamos pruebas, pasamos aflicciones, pasamos desánimos, amados hermanos, pero es hermoso ver cómo el poder de Dios nos sigue fortaleciendo, cómo en la dependencia del Señor, de esa búsqueda hacia el Señor, es que podemos ser renovados nuevamente, Señor, con nuevas fuerzas, buscando siempre de Él en su gracia y en su misericordia, ese perdón que necesitamos, esa parte en la cual Dios nos ha dicho en su palabra, amén, que siempre debemos hablar con el Señor, confesar nuestros pecados al Señor. Porque de hecho sabemos nosotros somos hermanos que ya no volvemos hacia atrás a los pecados que cometíamos antes de ser cristianos, pero esta forma de a veces en nuestro camino cristiano, el desánimo, a veces dejar de orar al Señor, a veces dejar de leer su palabra, constituyen pecados nuestros que tenemos que aprender a depender del Señor y poder clamarle y pedirle perdón hacia Él. Es por eso que les puedo decir personalmente, como un testimonio, darle la gloria al Señor, que Él permite que pueda ahora seguir grabando en esta parte, aunque lo que me ha permitido pues ha sido cosas también de trabajo. Y no es una excusa, amén, porque de hecho tenemos que esforzarnos en el Señor. Pero aún a pesar de eso, amados hermanos, hay luchas como seres humanos, también como humanos mismos, ¿no? Que tenemos esas debilidades. Pero gloria sea el Señor nuevamente, puedo ver que como en su palabra es que el Señor nos fortalece, que el Señor nos anima nuevamente a decir, no te quedes, sigue avanzando, prosigue la carrera, sigue batallando y sigue buscando al blanco perfecto. Por eso que tengo que darle toda la gloria al Señor por ayudarme a mí, a mi familia, a poder seguir adelante en este llamado. Y también creo, amados hermanos, con toda seguridad, que también el Señor está haciendo la obra con ustedes. De una forma u otra, ustedes también están batallando día a día, amén, cada día, como dice la Biblia, tiene su propio afán, pero en ese afán que pasa en cada día, como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero, dijo el Señor, confiad en mí, tener siempre esa certeza, esa seguridad, amados hermanos, que Dios nos ha llamado, que amados hermanos, nos ha repartido de su gracia, de su misericordia, y nos ha llamado a su reino para participar, como dice en la palabra de Dios, esa abundante agua, dice amén, que nos fortalece, que nos llena espiritualmente. Pero sí, también el Señor en su misma carta dice, ¿no?, que el Señor Jesús estuvo también en nuestra naturaleza y Él comprende, hermanos, nuestras debilidades. Pero vamos a ver justamente algo que estaba buscando en la palabra del Señor y que me ayudó a mí a fortalecerme. Por eso que voy a tomar como referencia este pasaje de la segunda carta de los Corintios, el capítulo 12, versículos 9 al 10. He titulado a este tema, el poder de Dios en nuestras debilidades. Amén. Antes de empezar, permíteme, por favor, hacer una oración al Señor. Amado Padre, Señor Todopoderoso, siempre buscando de ti, Señor, y siempre, amado, descansando en tu providencia, descansando en tu poder, Señor. Te ruego y te suplico, amado Padre, que venimos siempre en debilidad, pero sabemos que tú, Señor, tú nos fortaleces y tú nos das ese poder, amado, para poder seguir sirviéndote, Señor. Permite, Padre Santo, que mis palabras, Señor, sean usadas por ti, amado Padre, para llegar a todo corazón, a todos mis hermanos y a toda persona también que nos escucha y que pueda ver este video, Señor, Padre amado. Te suplico, Señor, que siempre seas tú, amado Padre, que hagas la obra, Señor, porque tu palabra, Señor, nos dice que tú enviarás a tu Espíritu Santo y Él convencerá de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Gracias, amado Padre, por esta oportunidad y te lo pido todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, este pasaje en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 9 al 10, dice así en la palabra de Dios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual,
por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta palabra del Señor está resaltada con color rojo. Esta parte es la respuesta que obtiene el apóstol Pablo a través de su oración. Cuando él dice en los versículos anteriores que clamaba al Señor 3 veces para que le quitara esa aflicción que él tenía, ese guijón en la carne, que muchos coinciden que ese guijón era una enfermedad que estaba pasando. Y él estaba clamando con toda la confianza que tenía en el Señor. Él estaba totalmente seguro que el Señor escuchaba su oración. Él es un hombre en el cual vemos en la Escritura, es un hombre de fe, es un hombre de confianza en el Señor. Pero el Señor responde con esta frase: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que hemos tomado como referencia, lo que he tomado como referencia en color celeste, está hablando de los puntos importantes. Él dice, el apóstol Pablo, entonces cuando él recibe el mensaje, dice, me gloriaré entonces en mis debilidades. ¿Y cuáles son esas debilidades que el apóstol está hablando ahí? Dice también el versículo 10, en las afrentas, en las mismas debilidades encima, ya veremos qué significan esas debilidades, esas afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Ahí está la parte importante que tenemos que nosotros ver en el versículo que estamos tomando como referencia. Al mismo tiempo, también tenemos que tomar en cuenta el versículo 10, esa parte que está en azul, que dice, por amor a Cristo. Ya veremos este pasaje, que es lo que nos está diciendo. En primer lugar, veamos el contexto. En los versículos anteriores, vemos al apóstol Pablo cómo él expone los sufrimientos que él pasa como apóstol. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 24 al versículo 28, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo está relatando prácticamente qué es lo que le acontece. Normalmente cuando uno se ve ante las personas o cuando uno trata con las personas, cuando se reúne con las personas, a veces queremos que vean solamente todo lo positivo en nosotros, ¿no? Todo lo bueno, la fortaleza de repente que tenemos. Y a veces no queremos que vean nuestras debilidades. Pero como cristianos, amados hermanos, aquí el apóstol nos está mostrando en realidad cómo es una persona cristiana. Una persona cristiana no significa que es una persona que no tiene problemas. Una persona cristiana no significa una persona que se le ha ido toda la aflicción, todo es ahora felicidad y felicidad. Tenemos, amados hermanos, pruebas, tribulaciones, angustias. Pasamos esa debilidad como el apóstol Pablo menciona, con necesidad, dice, en cuanto a la parte de hambre, de sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Justamente en estos tiempos, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? En estos tiempos de la enfermedad, de la pandemia que estamos aconteciendo y que estamos aislados, mucha gente no tiene trabajo, muchos hermanos también en Cristo quizás están pasando necesidades económicas, pero de hecho nosotros tenemos que buscar de una forma también creativa cómo sustentar, pero en el trayecto mientras encontramos cómo podemos, hermanos, cómo Dios también nos va a bendecir, porque hay una parte también en que Dios es nuestro Padre, dice la Biblia, que Él dice que Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos, pero que al mismo tiempo ha dejado la oración para poder clamarle y pedirle al Señor, ¿no? Pero aún a pesar de eso, amados hermanos, tenemos que entender que es Dios que muchas veces permite esto. Y tenemos que reconocerlo, tenemos que
expresarle al Señor y clamar al Señor y reconocer, amados hermanos, que somos débiles. ¿Amén? Tenemos que reconocer, tenemos que nosotros saber que el poder no es nuestro, el poder siempre va a ser del Señor. El apóstol Pablo se expresa, él se muestra tan cual es, aún con debilidades, aún pasando necesidades. Más bien, los falsos maestros que estaban, el que él mismo habla en los pasajes anteriores, ya lo vamos a ver ahorita, ellos se gloriaban en sí mismos, se gloriaban a sí mismos, ¿no es cierto? Por el contrario, él no, él sí se mostraba en todas sus necesidades y todo lo que le estaba aconteciendo. Por ejemplo, miren, cuando vamos a 2 Corintios 10, 2 Corintios capítulo 10, versículo 17, dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque dice, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Ven? No es el que se alaba a sí mismo. Miren, en el capítulo 10, pero en el versículo 12, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Ven? El contexto entonces, ¿qué tenemos? El apóstol Pablo está defendiendo su ministerio. El apóstol Pablo se está mostrando como él es, como una persona humana, una persona en Cristo que pasa problemas, que pasa necesidades, que pasa angustias. Él le llama a esta parte debilidades. ¿Ven? Y vemos cómo la contraparte o el contraste está en las personas que se alaban a sí mismos. Un falso predicador se alabaría a sí mismo como que él tiene todo perfecto, como que no le pasa nada, ¿no? Pero no, vemos aquí hombres de fe y si nosotros empezamos a revisar en toda la Biblia, específicamente podemos irnos a Hebreos capítulo 11, cómo muestra a todos los siervos del Señor que Dios usó en el Antiguo Pacto, cómo los muestra con debilidad. E inclusive en el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos de que aún se muestran a los apóstoles en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Amén. La palabra de Dios, amados hermanos, muestra al cristiano como un ser humano también, que pasa las aflicciones. Pero lo hermoso es que podemos descansar también en el poder del Señor. Miren, si ustedes recuerdan en Mateo capítulo 7, en ese pasaje cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Se acuerdan ustedes que en ese pasaje de Mateo capítulo 7, el Señor está hablando luego del versículo 21, que él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y en el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es muy importante también tenerlo en claro, ¿no? Porque no podemos nosotros evaluar a las personas por algo que se esté mostrando en poder. Si Dios inclusive usaría a una persona en cuanto a las sanidades, en cuanto a la expulsión de demonios, ¿qué tiene que decir esa persona? No soy yo, sino es la gracia de Dios en nosotros. Y nadie tendría por qué gloriarse, ni tampoco nosotros podemos estar catalogando a las personas solamente porque vemos que Dios actúa en su poder. No, amados hermanos. Aquí la palabra de Dios está mostrando al apóstol Pablo y a muchos siervos del Señor en sus necesidades, en sus aflicciones. Eso nos lleva entonces a poder nosotros ver cuál es la enseñanza que tenemos. En el versículo 9 del pasaje de 2 Corintios capítulo 12, dice en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En primer lugar, tenemos aquí una enseñanza en este versículo 9. Aceptar la providencia de Dios. ¿Qué significa la providencia de Dios?
Sabemos que cuando nosotros hemos visto esta palabra de la providencia de Dios, muchas veces la asociamos a la parte de que Dios nos va a proveer nuestras necesidades. Pero no solamente significa eso, es mucho más amplia la providencia de Dios. La providencia de Dios también significa que Él está en control de todas las cosas. Él es soberano, Él es el Dios creador de todas las cosas, y Él en su creación, como dice también la palabra de Dios en Hebreos, Él sigue sustentando a la creación. Él tiene bajo el control a la creación y mucho más tiene un amor por sus hijos. Hemos visto muchos pasajes, amados hermanos, cuando vemos que en la palabra de Dios dice que Dios tiene un amor por sus hijos, tiene un amor de una forma en la cual tenemos una relación personal con Él, que es muy diferente en la misericordia que Él derrama a todo el mundo. Recuerden ustedes que la Biblia claramente menciona y dice que Dios hace salir su sol para buenos y para malos, hace llover para buenos y para malos, o sea, para todas las personas, para todas que son según su creación. También el Señor derrama su misericordia y derrama su amor. Sí, es un amor general, es una misericordia para todos, pero Él tiene un trato personal con aquellos que ha llamado, con aquellos que Él mismo nos ha hecho nacer de nuevo. Recuerden ustedes que el nuevo nacimiento no es un poder humano, es solamente el poder de Dios. Entonces tenemos que aceptar esa providencia de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo nos está diciendo claramente cuando dice el apóstol Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué significa esa frase, bástate mi gracia? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Aún a pesar, hermanos, este problema que estamos pasando, esta pandemia, Dios tiene el control de esta pandemia y en sus hijos tiene también el control. Mucho podría existir y ha habido casos en noticias que hermanos cristianos han pasado de la enfermedad de COVID. Les ha tocado pasar la enfermedad de COVID. Muchos han sanado, muchos también lamentablemente han muerto. Pero si una persona está en Cristo, la palabra de Dios mismo también en Filipenses dice que si vivo, soy de Cristo, y si muero, también soy de Cristo. No sabemos, amados hermanos, cómo Dios actúa. Por eso el apóstol Pablo también en una de las cartas dice, ¿no? Cuán insondables son los caminos del Señor, e inescrutables son todo lo que el Señor hace, ¿no? ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es más alta que nosotros. Eso es lo que se expresa en la palabra de Dios. Dios tiene un conocimiento mucho mayor que nosotros y a veces, amados hermanos, Él puede permitir la muerte de sus hijos o puede permitir la muerte de muchas personas o familiares cercanos, pero ¿por qué, amados hermanos? Porque Él sabe qué es lo que está haciendo. Eso nos debe llevar, amados hermanos, la providencia, a descansar siempre en el Señor. La providencia de Dios es que Dios tiene el control de todas las cosas. Eso nos debe llenar a nosotros de un gozo, de una satisfacción. Lo que el apóstol Pablo va a decir en el versículo, ¿no? Una vez que él sabe que es la gracia de Dios, el que dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, dice, más bien, dice, en mis debilidades, para que entonces repose el poder de Dios. ¿Cómo Dios va a actuar en nosotros, amados hermanos, si nosotros de repente empezamos a enorgullecernos de nuestro poder, a enorgullecernos de nuestro conocimiento o de nuestro dinero que tenemos? Dios, ¿qué tiene que hacer, amados hermanos? ¿Qué tiene que permitir? Que pasemos pruebas, que pasemos tribulaciones. Él puede permitirlos, ¿no? ¿Y para qué? Para que nosotros entonces podamos reconocer nuestra maldad, que nosotros podamos mismos examinarnos y ver qué es lo que nos falta y que el Señor pueda moldearnos. Amén. Muchas veces también puede permitir que personas con maldad de repente agredan a sus hijos. Puede permitirlo el Señor, pero el Señor, ¿qué es lo que quiere hacer? Moldearnos según el carácter de su Hijo. Recuerden ustedes el Señor Jesucristo cuando fue llevado a la crucifixión. Díganme ustedes, las personas que lo llevaron, ¿qué cosa eran? ¿Eran sus discípulos? No, eran personas inconversas. Dios usó a esas personas inconversas, usó a personas que no conocían a Cristo, personas que estaban prácticamente en contra del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que lleven al Señor Jesús a la cruz y pueda morir en la cruz. Y esa debilidad que todo el mundo vio se transformó en un poder de Dios, porque justamente el poder en la cruz, en el que Cristo haya sido crucificado, es lo que permitió que podamos ser perdonados nuestros pecados. Entonces, ¿cómo vemos, amados hermanos, que Dios puede usar las circunstancias, aún de los inconversos,
aún de la persona que no conoce a Cristo y que de repente nos hace una maldad. Y ese hecho que estamos nosotros pasando y sufriendo, Dios lo torna para bien. Hechos, miren por favor, capítulo 4, encontramos cómo el apóstol Pedro está justamente hablando de la crucifixión del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 27-28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y esto, amados hermanos, nos lleva a descansar en el control del Señor. No debemos entonces confiar en nosotros mismos. Dios permite estas debilidades, dice ahí en la pantalla, para volvernos a Cristo. Dios permite estas debilidades, Dios permite los desánimos, Dios permite muchas veces que nos acontezca algo que esté pasando en nuestras vidas, en la familia misma, en nuestros hijos, en familiares cercanos. ¿Pero para qué? Para examinarnos y volver al Señor, y volver a Cristo, y estar amparados en el poder del Señor, en su gracia que es suficiente para ayudarnos, aún hermanos en la lucha contra el pecado. Ustedes y yo luchamos también contra el pecado constantemente, en pecados en la mente, en los pensamientos, en las acciones, en las palabras, luchamos constantemente, pero ¿qué cosa es lo que nos va a ayudar? Siempre va a ser la gracia del Señor. Su gracia siempre va a ser suficiente del Señor para poder alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que no es en nuestras fuerzas, sino el poder proviene del Señor. Miren en 2 de Corintios, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 11, en el versículo 30, él dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré, dice él, en lo que es de mi debilidad. Y pone a Dios como testigo y dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Por eso, hermanos, tenemos que aceptar. Y yo empezaba la parte de la prédica diciéndoles, tengo que aceptar, amados hermanos, que también paso pruebas, paso necesidades, paso afrentas, estoy pasando momentos en los cuales también lucho con la parte de poder cumplir mi trabajo y al mismo tiempo también querer también buscar más del Señor, ¿no? Y poder más aún todavía trabajar para Él. Pero, amados hermanos, tenemos que mostrarnos, tenemos que reconocer que somos débiles. Tenemos que reconocerlos. El apóstol Pablo, alguien que podemos decir nosotros, pero cómo él fue usado para llevar el evangelio a muchas ciudades, a muchas naciones. Él llegó, predicó, estuvo buscando al Señor, pero él que dice, me gloriaré más bien en lo que es en mi debilidad. Reconoce el mismo, amados hermanos, que nosotros somos solamente humanos, amén, ordinarios, humanos que tenemos debilidades, humanos que somos limitados. El único extraordinario y el único que es ilimitado en poder es solamente nuestro Dios. Y en las manos de nuestro Dios, Él entonces nos va a poder dar la fortaleza. Amén. Miren en la siguiente enseñanza que podemos encontrar en el versículo 10, entonces dice en el pasaje, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La clave de este pasaje del versículo 10 es el amor a Cristo. ¿Por qué es que pasamos estas debilidades, estas afrentas, estas necesidades? Por amor a Cristo. Esa es la clave. No significa que disfrutamos del sufrimiento. No, no, no. No tenemos que decir que no. Nosotros no tenemos que decir que disfrutamos de que suframos, disfrutamos de las enfermedades. No, de hecho nos va a doler, nos va a doler en el cuerpo. Pero tenemos que orar al Señor y clamar al Señor. Debemos orar en la aflicción. Y más bien, clamarle y pedirle que el Señor revele qué es lo que está
cuál es el propósito que tiene para con nosotros. Aunque no necesitaríamos tampoco la revelación. ¿En qué sentido? Mire, Dios ya reveló su palabra, ¿cierto? La palabra de Dios es la revelación de Dios. Entonces, Dios, como se ha dado a conocer a través de su palabra, ya la tenemos aquí. Ya sabemos que van a haber pruebas, ya sabemos que van a haber aflicciones, ya sabemos que somos débiles. Por lo tanto, entonces, cuando estemos pasando, ya Dios nos está diciendo eso. Amén. Entonces, ahora que Dios sí nos va a guiar en oración y Él puede enseñarnos y saber cuál es el propósito, o nosotros mismos discernir. Por eso que está la Biblia habla de mucho discernimiento espiritual. Amén. Un discernimiento en el cual, por el crecimiento en la palabra de Dios, podemos saber cómo Dios actúa, ¿no? Nosotros podemos discernir cuál es ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Examinarnos, buscar de Él cada día más. Amén. Debemos gozarnos, amados hermanos, en las debilidades, en las aflicciones. Miren, en Santiago, en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, miren el versículo 13, Santiago capítulo 5, en el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿No? Si hay aflicción, si hay pruebas, si hay tribulación, si hay angustia, si hay necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Adoración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. O sea, de hecho va a haber una de las dos o las dos presentes en cada uno. Hay momentos en los cuales Dios va a permitir, cuando la Biblia habla en Eclesiastés de los tiempos, en realidad está diciendo que Dios es el que provee esos tiempos. Dios nos provee muchas veces tiempos que estamos alegres y Dios también nos provee tiempos de aflicción. ¿Para qué? Para examinarnos, para buscar más de Él, para poder depender del Señor. Amén. Y esto es lo que encontramos en este pasaje de Santiago capítulo 5, ¿no? Dice, el que está afligido, a oración. El que está alegre, cante alabanza. El Salmo 50, miren. Salmo 50, versículo 15, dice, invócame en el día de la angustia. Al salmista está hablando del Señor, le dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Te libraré, dice el Señor, te libraré. O sea, el Señor nos va a ayudar. ¿Y qué es honrarle al Señor? Darle gracias al Señor, agradecerle por lo que nos pasa, agradecerle por lo que estamos pasando. Señor, agradecerle por esta parte que está pasando la pandemia. Amén. Muchas de las familias cristianas estamos en este momento en la casa, justamente Dios está permitiendo para también ver cómo estamos en el Señor. De repente, hay casos, de repente, ¿no? En los cuales, en algunos casos, se ha afirmado más el amor entre la pareja. En otros casos, ha habido problemas de convivencia, ¿no? Hay muchos casos que están sucediendo en matrimonios que este aislamiento social más bien está llevándolos de repente a pelear, llevándolos de repente a tener incomprensiones, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo el Señor ahí? Está revelando que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si hemos caído en ello, tenemos que reconocer que es el Señor quien permitió esto. ¿Para qué? Para proceder al arrepentimiento y para buscarle más al Señor. Amén. Hay muchas personas no cristianas que están pasando muchas aflicciones. Toda persona que no conoce a Cristo, estos problemas los va a llevar de repente a que existan divorcios, a que se separen, ¿no? A que vayan de repente a otra casa, que salgan de repente de sus casas. Pero, amados hermanos, nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que entender? Que las pruebas, las aflicciones, es parte de nuestra vida cristiana y tenemos que reflexionar. Tenemos que venir a Cristo Jesús, tenemos que ponernos a meditar en el Señor, decir, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, amado Padre. ¿Amén? Miren, ¿qué entonces debemos hacer? Debemos aceptar gustosamente la debilidad, ¿no? Eso debemos hacer. ¿Para qué? Para que el poder y la gloria sean para Dios. Amados hermanos, cuando nosotros empezamos a enorgullecernos de nosotros mismos, yo soy más porque ya me leí toda la palabra de Dios 2, 3, 4, 5 veces. Esa es una parte de orgullo, ¿no? De decir, yo sé toditito ya y nadie me puede engañar. Amados hermanos, tenemos que reconocer que aún a pesar de que hayamos leído la palabra de Dios
3, 4, 5, 6, 7 veces, aún nosotros todavía tenemos que ser enseñados, porque el Señor, su sabiduría es inmensa, es grande, es altísimo el conocimiento del Señor. No vamos a poder escudriñar ni conocer todo porque Dios es inmensa en toda su sabiduría. Dios nos va a seguir enseñando. ¿Amén? Tampoco podemos llegar al otro extremo, ¿no? De lo que a veces hay algunos, de repente, personas cristianas, hermanos en Cristo, que solamente es la oración. Y dicen, no, a mí todo lo que yo oro, el Señor me da y el Señor me cumple. Amados hermanos, tenemos que reconocer que no somos nosotros. No podemos empezar a decir, yo soy el actor, yo soy el que hago esto, yo soy la persona, si yo no orara, si yo no leyera, no pasara esto. No somos nosotros, es Dios con nosotros. Amén. Tenemos que gustosamente recibir muchas veces debilidades, amados hermanos, para que el poder y la gloria siempre sean para el Señor, siempre tiene que ser para Él. Miren, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, justamente en esa misma carta el apóstol Pablo envía a los hermanos de Corinto, en el capítulo 4, en el versículo 6, él está hablando del Evangelio. Dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Está hablando del Evangelio. Pero luego que dice, pero tenemos este tesoro, nosotros, ¿no? En vasos de barro. Esta palabra vasos de barro hace referencia a nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amados hermanos, Dios va a permitir muchas veces estas aflicciones. Amén. Y debemos estar agradecidos con el Señor, agradecidos con Él, porque miren ahí nada más en ese pasaje, para que veamos, 2 de Corintios, capítulo 4, hemos leído hasta el 7. Miren el 8, dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué significa que la muerte de Jesús esté en nuestro corazón para que la vida se manifieste? Jesús en la cruz murió y resucitó. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Tenemos que morir en nosotros y permitir que Cristo haga la obra en nosotros, permitir que Dios nos moldee a nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestra debilidad. En nuestra debilidad, amados hermanos, y morir en nosotros es la clave para poder disfrutar esta gloria en gloria, como dice la palabra de Dios, que Dios nos va a seguir llevando. Amén. En este llamado del Señor, todo tiene que ser para la gloria del Señor Jesucristo. Nosotros no nos llevamos nada. Si Dios nos permite poder predicar el Evangelio, si Dios nos permite poder estar siempre de repente en algún momento de alegría en la familia, con los hijos, con los familiares cercanos, pues todo es para la gloria del Señor. Y cuando permite de repente el Señor también o pasa algún problema, pasa alguna necesidad, pasa alguna aflicción, tenemos que siempre decirle gracias Señor y la gloria sea para ti Señor. Más bien ayúdanos Padre y danos fortaleza para salir adelante, clamarle siempre al Señor. Recuerdan que decíamos Santiago, si te hacen aflicción, ora al Señor, clámale al Señor. Amén. Entonces tenemos que buscar esa dependencia en el Señor. Miren este pasaje de 2 Corintios capítulo 1, versículo 9. También el apóstol Pablo aquí nuevamente dice en el pasaje, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Miren, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Confiar en el Señor. Uno puede estar predicando a la familia, predica el Evangelio a uno, predica el Evangelio a otro, y nadie se convierte. ¿Quién es el que resucita a los muertos? Es Dios, no nosotros. ¿A qué nos ha mandado el Señor nosotros? Solamente predicar el Evangelio. Tenemos que predicar y predicar y predicar el Evangelio. Amén, pero es Dios quien va a hacer la obra. ¿En qué momento lo va a hacer? Dejémoslo al Señor. El tiempo es del Señor. El Señor es el que sabe cuándo y en qué momento. Y Él también sabe
quiénes son suyos. Recuerden que la Biblia dice claramente, Dios conoce a los suyos. Dios sabe quiénes son suyos. A mí el Señor me ha mandado solamente a predicar. Yo no sé quiénes son los que el Señor va a seguir y continuar llamando, pero el Señor sí lo sabe. Así que por lo tanto tenemos que descansar solamente en el poder del Señor. Amén. Hay un pasaje en Isaías que es hermoso, en Isaías 41, como el Señor, miren, al pueblo de Israel no les dice, ustedes son unos guerreros, ¿no? Ustedes son mis reyes y sacerdotes. Hay pasajes en los cuales se menciona, pero recuerden que esos pasajes hablan en tiempo futuro. Ahora, miren el pasaje primero. Isaías capítulo 41, versículo 14. No temas, dice, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Poca gente había en Israel, miren, pocos soldados. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Primero, ¿qué les dice antes que les diga que el Señor sí nos va a ayudar? Tú, gusano de Israel. Estaba diciéndole, tú eres un gusano a Israel, pero un gusano en las manos de Dios, ¿cierto? Y un gusano en las manos de Dios, Dios es el que actúa. Amados hermanos, nosotros podemos decir, no tenemos esto, nos falta tales cosas, nos falta estas necesidades, nos falta tal. En esa debilidad es que Dios nos va a usar. Hay un punto muy importante en el pasaje del versículo 12, el capítulo 12 de Segunda de Corintios, el tema que estamos viendo en el versículo 10. Cuando finaliza ese versículo 10 dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa esa parte cuando soy débil? Ese cuando es cuando reconocemos la debilidad, cuando reconocemos que somos débiles. No que somos superapóstoles o que somos supercristianos, ¿no? O como mucha gente dice, yo soy, dice, una sierva del Señor y soy una princesa de Dios. O muchos también cristianos dicen, nosotros somos sacerdotes en el Señor y somos reyes y somos príncipes, necesitamos los mejores carros, las mejores ropas, las mejores cosas. ¿No? O que mi palabra es la que determina todo, yo decreto y declaro. Eso no está diciendo en la palabra de Dios. En la palabra de Dios el apóstol dice, cuando soy débil, o sea, ¿qué es eso? Reconocer cuando yo reconozco que soy débil, entonces soy fuerte. Pero no fuerte por mí mismo. ¿Fuerte en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Y por qué es que esto pudo pasar? Por amor a Cristo. Por amor al Señor Jesucristo. Estas debilidades que el apóstol Pablo está mencionando no significa el pecado en sí. O sea, ningún cristiano puede deleitarse en el pecado anterior. Por ejemplo, nadie podría decir, estas debilidades entonces significan que cuando yo miento a cada momento, cuando yo entonces soy un fornicario, cuando yo soy entonces una persona que de repente insulto a los demás, ¿no? No está en esa referencia la debilidad. La debilidad que está hablando aquí el apóstol Pablo es justamente las necesidades, en las angustias, en los problemas, en las tribulaciones, en las afrentas. No está diciendo en el pecado cuando se deleita. Cuando la Biblia habla de que alguien se deleita en su pecado, cuando constantemente sigue mintiendo, cuando constantemente sigue fornicando, cuando constantemente sigue siendo blasfemo, cuando constantemente sigue siendo una persona que injuria, que chismosea, que calumnia, ¿no? Esa persona, la palabra de Dios, ¿qué dice esa persona? Son personas que practican el pecado. Y si una persona practica el pecado, no es de Dios, dice, es del diablo. Por lo tanto, no está refiriéndose a eso, las debilidades. La palabra debilidades se está refiriendo, por ejemplo, a enfermedades, a fragilidad, a incapacidades, ¿no? ¿Cuánta incapacidad tenemos ahora en el momento que no podemos salir? En el momento que a veces un familiar se enferma y está llevando a un hospital a otro y no encuentra una cama para su enfermedad. No de repente de enfermedad de COVID, ¿no? Otras enfermedades. Yo he conocido y conozco testimonios de amistades eh,
que están ahorita buscando una cama en el hospital porque tienen un familiar con otro problema, no con otra enfermedad, no con el COVID, pero están buscando camillas y no las encuentran y se están escaseando, ¿no? Y a veces no quieren porque hay mucha demanda en cuanto a la enfermedad de COVID. Eso es una angustia, una fragilidad, una incapacidad. Cuando eso pasa a un cristiano, reconoce entonces que Dios puede permitir esto. ¿Pero para qué? Para buscar en dependencia al Señor. Amén. Y esto le puede acontecer, hermanos, al cristiano que está buscando inclusive más del Señor. Recuerden ustedes, hay muchos casos, ¿no? Usted no podemos decir que el apóstol Pablo era alguien descuidado en su crecimiento espiritual. El apóstol Pablo era alguien que crecía constantemente en las cosas del Señor. Pero aún, de eso, aún a pesar de eso, Dios permitió que él pasara afrentas, necesidades, angustias, enfermedades. Esta palabra afrenta significa insultos, violencia, insolencia, maltrato, críticas, ¿no? Injustamente críticas, ¿no? Que existen muchas, ¿no? Muchas veces en nosotros. Necesidades se está refiriendo a privaciones, a calamidades, a tribulaciones, ¿no? Angustias está hablando de la asfixia, que uno puede ver una asfixia o una parte de un temor que nos puede controlar. Pero, amados hermanos, tenemos que ver que todo eso, que todas esas aflicciones no pueden controlarnos a nosotros, no deberían controlarnos, ¿no? Sino que más bien debemos buscar el poder de Dios, para que el poder de Dios sea el que nos controle a nosotros y sea el que nos domine a nosotros. Amén. Y ese poder lo encontramos a través de su palabra. Amén. Que sea la palabra de Dios siempre esa fortaleza que ustedes y yo necesitamos. Entonces podemos ver cómo, amados hermanos, en esta enseñanza, Dios nos permite que, vamos a las conclusiones. Dios nos permite entonces que aprendamos a qué cosa, amados hermanos, a descansar en el amor y en el poder del Señor. Tenemos que descansar en ese amor y en ese poder de Dios. Él nos tiene cuidado, o sea, Él nos está cuidando, Él está a favor nuestro, como dice la palabra de Dios. Amén. Él está proveyéndonos lo que nosotros necesitamos. Las aflicciones que nos debilitan, más bien nos van a hacer más evidente el poder de Dios en nosotros. O sea, a ver, si un cristiano pasa una necesidad, pasa una aflicción, ¿eso lo va a debilitar al cristiano? Sí, va a estar débil, va a estar debilitado por las aflicciones, pero cuando reconoce su debilidad, entonces, ¿qué dice? Es más evidente el poder de Dios. Dios cuando actúa, si un cristiano es orgulloso y solamente quiere confiar en sus propias fuerzas, entonces no va a actuar el Señor. ¿Recuerdan qué dice el versículo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Amén. Cuando reconozco que soy débil, eso significa el pasaje. Entonces Dios actúa con su poder en nosotros para ayudarnos. Amén. Esto es lo que tenemos que hacer, descansar en el amor y en el poder de Dios. Una vez que nos examinamos y reconocemos que Dios permite las aflicciones y las debilidades, debemos de gloriarnos en qué? En su gracia. ¿Se acuerdan ustedes el apóstol Pablo también en Corintios cuando dice, creo que he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí? ¿Amén? Debemos entonces examinarnos. En ese momento de la prueba y la tribulación, examinarnos y reconocer que Dios es el que permite las aflicciones. ¿Para qué? Para también gloriarnos, amados hermanos, en su gracia y en su misericordia. Y como un punto final, tenemos que morir a nosotros mismos, hermanos. Amén. Tenemos que morir a nosotros mismos y Cristo es quien debe formarse en nosotros. Y justamente Dios, como Él es nuestro alfarero, ¿se acuerdan ustedes que dice la Biblia que Él es el alfarero y somos barro en sus manos? Significa que Él nos va a moldear. ¿Y cómo Él puede moldearnos? A través de las pruebas, a través de esto que está pasando aquí ahora, la pandemia, en todo el mundo, ¿no? A través de lo que está pasando en las enfermedades, a través del temor de repente que tenemos de contagiarnos. Sí tenemos que ser preventivos, no tenemos que tener precauciones, tenemos que salir con la mascarilla, tampoco debemos llegar al pánico, ¿no? O sea, no debemos tampoco llegar al otro extremo, de estar con pánico en todo momento, ¿no? Y llegar de repente a afligirnos por ese pánico. Tampoco no debemos hacer eso, ¿no? Debemos confiar en el Señor, pero también debemos tomar
todas las precauciones y todas las prevenciones posibles. Amén. Que Dios nos pueda permitir para poder tener en nuestra casa, cuidar a la familia, ¿no? Cuidar a los hijos, cuidar a los familiares que están en edad vulnerable. Tenemos que hacerlo, amados hermanos. Pero en medio de todo esto, Dios tiene el control, amados hermanos. Descansemos en ese control del Señor. Amén. Él tiene el control y Él nos está formando. No somos superángeles, no somos superapóstoles, no somos supercristianos. No. Somos hijos del Señor, aún todavía con debilidades, pero en las manos de un Dios todopoderoso. Eso es lo hermoso, amén. Eso es lo hermosísimo. Somos débiles, somos susceptibles a las debilidades, pero en las manos de un Dios todopoderoso. Quisiera terminar con este pasaje de la primera carta de los Corintios, el capítulo 15, justamente el pasaje que he mencionado, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén, hermanos. Podemos descansar en esa gracia del Señor. Y este pasaje, esta prédica, para poder también hablar con las personas que aún todavía no conocen a Cristo, es decirte, venga Señor Jesucristo. Estás pasando de repente pruebas, tribulaciones, angustias y te sientes desesperado, te sientes con angustia, te sientes en que no puedes saber cómo solucionar el problema. Y aún de repente no se soluciona el problema, pero sabes que Cristo ha venido justamente para llamarnos al arrepentimiento, para que nosotros podamos reconocer que no somos nosotros, sino el poder es del Señor. Reconoce que es pecador, reconoce tu pecado, pero dice la palabra que cuando alguien también el Señor obra en esa persona, va a reconocer su pecado y el Señor entonces le dará también el perdón de los pecados. Y ven, dijo el Señor, y sígueme, y no peques más. Amén. Que la gracia del Señor, ¿verdad?, esté también con todos, amados hermanos, con nuestros hermanos en Cristo, con aquellos que no conocen todavía al Señor, que Dios derrame siempre su gracia. Amén, porque su gracia es infinita y su gracia se renueva de día en día. Oremos, amados hermanos. Amado Padre, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que me das de poder predicar tu palabra. Te pido y te ruego, Señor, por mis hermanos y por toda persona, Señor, que escuche tu palabra, que pueda venir al arrepentimiento, Señor, pero sabemos que tú haces la obra, Señor. Descansamos en que tú harás la obra, Señor, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, mi Señor. Descansamos, Señor, Padre amado, de que todo tú nos provees, Señor, para nuestro bien, y tú, Señor, nos seguirás moldeando. Aquí estamos, Señor, para que tú nos sigas moldeando, Señor, conforme a tu Hijo, y que, amado Padre, descansemos, Señor, en las pruebas, en las tribulaciones, en las angustias, descansemos que tú tienes el control de todas las cosas y que siempre todo será para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, mi Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén, amados hermanos. Gracias le damos al Señor. Amén. Gracias también por sus oraciones. Amén, amados hermanos. Y estaremos también perseverando en el Señor para poder seguir predicando su palabra. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Bendiciones.